oxígeno y llenado capilar. Todos los niños deben de ser sometidos a esta toma de signos vitales. Mientras más grave, pues mucho más rápido. El llenado capilar es igual que en los adultos, 1 a 2 segundos, y la tensión arterial varía de acuerdo a los grupos de edad. Instalar un catéter en la arteria y vena umbilical si las condiciones del paciente lo permiten y no dejarlo más allá de 72 horas, por el riesgo que tiene de la necrosis de la vena porta, o si se le pasa el hígado, etcétera, ¿no? Entonces, y después tratar de instalar un catéter percutáneo. Ahora, si pueden evitar, hay escuelas de neonatólogos con pensamientos diferentes. Algunos dicen nos vamos por la ónfalo, que es más rápida, y otros dicen nos vamos directo al catéter percutáneo. Pero es la vía que ustedes tengan para mantenerlo bien con aporte de líquidos. Ahora, ¿qué líquidos necesitan los pacientes? A menor edad gestacional, y si el paciente está en incubadora o en cuna de calor radiante, suben los requerimientos hídricos de un 15 a un 20%. Lo recomendable por la literatura se dice que las primeras 48 horas le tengo que poner líquidos a 65-85 mililitros por kilo por día, con glucosa al 10%. También en el taller de líquidos y electrolitos lo vimos. De tercer y cuarto día, 90 a 120, y ya agrego sodio y potasio, entre 2 y 3 mil equivalentes por kilo por día. Y después del cuarto día, de 120 a 140, con sodio, potasio, calcio, magnesio. Las calorías que yo le debo dar al paciente, ya sea por vía oral o por nutrición parenteral, deben de cubrir entre 30 y 40 kilocalorías por kilo por día. Y debo iniciar mínimamente, que también ya vimos cómo se saca, glucosa kilo minuto a 6 miligramos por kilo. Evalúo de Strostics y ajusto cada 4 a 8 horas. ¿Cuáles son los pacientes que tienen mayor riesgo de hacer hiperglicemia? Los menores de 1 kilo, porque la respuesta metabólica al estrés o al trauma es mayor. Tienen menos glucógeno, menos capacidad de reserva hepática y hacen hiperglicemias muy rápido. Entonces, con ello se recomienda, en lugar de glucosa al 10, glucosa al 5%. ¿Hasta aquí alguna duda? Hablamos del equilibrio ácido-base. Recuerden, les dije, la gasometría es para ver la severidad de la enfermedad. No voy a tratar una gasometría, voy a tratar un paciente. Entonces, el equilibrio ácido-base, sí, puede haber acidosis metabólica. ¿Por qué? Por la hipoxia, te la puede dar, o por la hipovolemia. O puede haber acidosis respiratoria. Acidosis respiratoria, ¿sí? Esto es con ventilación mecánica, lo que se tiene que corregir. Aquí, con soluciones. Con oxigenación de una manera adecuada, pero la acidosis puede ser de 2 tipos. Entonces recuerden, estamos hablando de acidosis cuando decimos que el pH está menor a 7.35. Ya no nos vamos a meter aquí en problemas de que si está compensada, descompensada, etc. Es acidosis porque está abajo de 7.35. Será metabólica si tengo alteraciones sobre el bicarbonato y alteraciones sobre el CO2. A ver, me van a respirar todos como Putman, respiración de Putman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, como si fueran diabéticos. Bueno, hasta ahí. Bueno, entonces, esa respiración de Kussmaul es exactamente lo mismo que pasa con los niños. ¿Sí? Ellos empiezan a respirar muy rápido de hiperventilar para compensar la acidosis, para sacar el CO2. Entonces, si es metabólica, voy a tener pH bajo de 135, PCO2 bajo, bicarbonato bajo y exceso de base mayor a menos 3, es decir, menos 4, menos 5, menos 6, etc. Si la acidosis es respiratoria, voy a tener pH menor a 7.35, PCO2 elevado, ¿sí? Bicarbonato no normal y exceso de base menor a menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, etc. No tiene nada que ver aquí la oxigenación, si se están dando cuenta. Ahora, si ambas se correlacionan con hipoxia, pues entonces ya voy a tener hipoxemia si no le pongo oxígeno de manera adecuada. Pero es importante que entendamos esto. ¿Cuándo se requiere administrar bicarbonato? Solamente en los neonatos es realmente muy difícil decir que sí se administra bicarbonato, porque tiene muchos riesgos. La concentración, el peso molecular y la osmolaridad del bicarbonato atraviesan muy rápidamente la barrera hematoencefálica, entonces les puede condicionar hemorragias intracraneales a los pacientes. ¿Cuándo sí? Cuando el pH es menor a 7.1 y entonces administramos bicarbonato de sodio. ¿Cuánto? 1 a 3 mil equivalentes por kilo por dosis, con la fórmula que ya todos ustedes conocen.
Déficit de base por kilo de peso por 0.4 son los equivalentes de bicarbonato de sodio a administrar. Al tercio o al cuarto molar, ¿a qué se refiere? Si me salen 5.000 equivalentes de bicarbonato, que es igual a 5 mililitros, tendré que ponerle 15 mililitros de agua destilada. Eso es al tercio molar. Lo hago 3 veces más para evitar estas lesiones que puede tener a nivel de del sistema nervioso central. De acuerdo a la oxigenación, en la oxigenación tengo que darle oxígeno a estos pacientes de manera húmeda y caliente. Vigilo su concentración, evalúo la respuesta con gases arteriales u oximetría de pulso. Mi meta inmediata no va a ser oxigenarlo a valores normales, lo voy a ir paulatinamente, de acuerdo a como dice su manual de Reneo, recuerden. Entonces se acepta 88-94 o 88-92%. ¿Cuándo sí debo de intubar a un paciente y someterlo a ventilación mecánica? Cuando tengo una presión parcial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio, si hay persistencia de cianosis central o si hay datos de que el niño esté asfixiado, que haya persistencia de los periodos de apnea o que tenga insuficiencia respiratoria importante. ¿Quién me habla de la regla de los 60 si le doy un punto para a la 1, ¿ya lo vieron en fisio? A las 2 y a las 3, ninguno. La regla de los 60 me dice que un niño requerirá ventilación mecánica cuando el pH tenga menos de 720, el PaCO2 tenga más de 60 milímetros de mercurio y el PaO2 tenga menos de 60 milímetros de mercurio. Esa es la regla de los 60. Entonces, ¿por qué les comento esto? Porque a veces existen algunos personajes que están viendo que el PaCO2 está elevado y elevado, que dicen, vale, fisioterapia, son secreciones, vas a sacar las secreciones. Y de repente tienes niños con PaCO2 de 120. Entonces, por favor, saber cuándo asistir a la ventilación mecánica. Recuerden ustedes que todo esto lo voy a ir vigilando. Voy a iniciar, como me dice mi manual de Reneo, y voy a ir subiendo la oxigenación de manera adecuada, pero si a pesar de todo esto persiste, tengo que asegurar la vía aérea y poner de inicio ventilación mecánica controlada. Pero tiene otras 2 patologías esto, hipertensión pulmonar y PCA. Entonces, si ya tengo controlada el síndrome de dificultad respiratoria tipo 1, pero el niño tiene cualquiera de estas 2 entidades, al cerrarse resistencias, puede seguir bajando oxigenación y aumentando CO2. Al tener la persistencia del conducto abierta, dependiendo del tamaño, puede seguir habiendo hipoxemia. Entonces tendré que cambiar de moda ventilatoria. No es el motivo de la charla, porque a menos que hagan neonatología, van a manejar la mayoría de ventiladores de alta frecuencia u otro tipo de ventilación, pero estamos hablando aquí de la convencional. Ahora, si yo me paso de oxígeno, 2 cosas importantes, ya lo vimos ayer, como son organismos prematuros, retinopatía del prematuro, es decir, ceguera y displasia broncopulmonar, los van a condenar a vivir con enfermedad pulmonar crónica. Hay maneras de poner oxígeno. Lo idóneo sería iniciar con CPAP lo menos invasivo posible. CPAP, ¿qué significa CPAP, jóvenes? Significa presión positiva continua de la vía aérea. ¿Para qué me sirve? Mejora considerablemente la morbi-mortalidad del paciente, mejora la capacidad funcional residual, y al mejorar la capacidad funcional residual me mejora la oxigenación del paciente. Previene el colapso alveolar, mejora la relación ventilación-perfusión, reduce el número y duración de días de ventilación mecánica. Ya le puse CPAP al paciente, no mejora, aumenta mi trabajo respiratorio, ventilación mecánica. Pero trato hasta donde sea posible de ser lo menos invasivo con este tipo de pacientes. Porque acuérdense, una de las características que también tiene el prematuro, pues es a nivel de la piel, cualquier procedimiento invasivo le puede condicionar problemas de sepsis. Entonces, hay pacientes que requieren intubar, poner surfactante y luego pasar a CPAP, si evolucionan de manera rápida. Pero hay pacientes que, al contrario, le ponen CPAP, no mejora, aumenta el trabajo respiratorio, lo empiezas a ver cada vez más mal, se te desatura, etcétera, y lo tienes que intubar y poner surfactante. Ahora, el surfactante
Sí, bueno, el apoyo nutricional influye en la sobrevida y la calidad del paciente, se debe iniciar lo más pronto posible y los niños que pesan menos de 1 kilo reciben alimentación en el primero o segundo día de vida, alimentación diaria, ¿sí? Si no tienen ninguna contraindicación, pero recuerden que ojalá hubiéramos de 1,5 kg, y hay 800, de 750 gramos que todavía es más complicado el asunto. Si tengo persistencia de conducto arterioso, ¿qué tengo que hacer? ¿Sí? Como una complicación, detectarla de manera temprana. ¿Y cuándo voy a sospecharla? Cuando, a pesar de que ya le estoy haciendo todo lo necesario para mejorar este síndrome de dificultad respiratoria, yo tengo un niño con deterioro clínico y gasométrico, cuando tengo precordio hiperdinámico, hay pulsos saltones, soplo sistólico y cardiomegalia radiológica. O sea, dicen que en medicina hay que pensar mal y acertarás. Entonces, como ya sabemos que tiene estas dos posibles entidades, hay que descartarlas. No pasa nada si le tomas un electro, si le tomas un eco, y descartas que no tengas. Y no esperarte a que ya le sacaste todo el problema pulmonar, va bien, etcétera, y tienes este problema con el paciente. Es difícil para los que no están acostumbrados a escuchar frecuencias cardíacas de 160, 165 de ecocardiografía. Por eso se recomienda que se pida una evaluación por un cardiólogo pediatra si tienen la duda ustedes. Vean otra de las razones por las que el paciente tendría que estar siempre en una unidad de cuidados intensivos, en un hospital mínimo de segundo nivel. Si tengo hipertensión pulmonar persistente, hipertensión de alta frecuencia y algunas otras alternativas. Oxigenación por membrana extracorpórea, que por cierto ya llegó a un hospital aquí privado, carísimo, u óxido nítrico, con ventilación de alta frecuencia. Costo del óxido nítrico no lo quieren saber. ¿Quién se lo dirá? $16,000 el tanque, por renta. Entonces, pues mejor que no haya niños prematuros, ¿verdad? ¿Sí? Y como se maneja por partes por millón, entonces pues se les ponen 3, 4, 5, no sé, las sesiones que sean, pero no hay poder adquisitivo de insabio seguro popular, que ya no sé cómo se llama, que lo soporte. ¿Qué se puede hacer? Restricción de projiquinos más un diurético, indometacina o ibuprofeno y el cierre quirúrgico. Y se preguntarán, ¿y cuándo es cierre quirúrgico? Cuando, a pesar de todo lo que estoy haciendo, no mejora el paciente, le tomo un eco y la presión sistólica es igual a la presión de la pulmonar. Ahí se tiene que cerrar de manera quirúrgica. Y se puede hacer en la cuna de calor radiante. Con el cardiólogo ya los cierres de PCA es de lo más frecuente de cirugía cardiovascular. Importante, hay otras complicaciones además de esta. Acidosis, hipo o hiperglucemia, hipocalcemia, hemorragia pulmonar, datos de choque, insuficiencia renal o cardíaca, neumotórax, displasia broncopulmonar e infección nosocomial. O sea, ¿ya vieron por qué puede aumentar la mortalidad en este tipo de pacientes? Y si decimos que lo que le falta al paciente surfactante, pues le tengo que administrar surfactante. Cuando no a diestra y siniestra, se recomienda de manera profiláctica entre los 15 minutos y 30 después del nacimiento. Si yo no espero más de ese tiempo, ya no me va a servir, no me va a hacer el mismo efecto. Y si tengo un niño que pese menos de 1,250 gramos o menos de 32 semanas, como ya lo vimos, y que se vaya a deteriorar. Pero lo tengo que hacer en ese momento. Si lo hago después de 1 hora o después de 2 horas, pues hay quien se lo administra, pero ya no sirve mucho y el costo es muy elevado también. Puede estar sintético, que tiene fosfolípidos, o natural, que tiene fosfolípidos más proteínas. Tiene riesgo inmunogénico, cualquiera de los dos puede tener. Y existen algunas preparaciones sintéticas que tienen fosfolípidos y péptidos anáticos. Cada 6 a 12 horas se tiene que evaluar el niño con una radiografía, medir la presión media de la vía aérea y ver la fracción inspirada de oxígeno. Si va progresando clínica y radiológicamente, si mi presión media de la vía aérea, aunque no tenga este rango, está aumentando a más de 6 y tengo necesidad de fracción inspirada de oxígeno más de 60, lo haré del paciente. Ahora, le preguntarán ustedes, ¿cuánto es la dosis? 100 a 200 microgramos por kilo. ¿Qué es entre 1 y 4 mililitros? ¿Cómo tengo que tomar al bebé? Tiene que estar, si
ya sea que lo tengo intubado y le voy a pasar a CIPAP, una vez se administra por vía endotraqueal, no es por ninguna otra vía. Lo tengo intubado, sigo la cabecita, le paso una primera dosis, lo volteo, una segunda dosis, lo volteo, una tercera dosis, lo pongo, si la condición me permite, lo voy a presentar un poquitito y le pongo otra dosis. Ahí. Sí, doctor, no te duermas. Entonces, de esta administración, ¿por qué lo hago? Porque busco, a ver, dime, ¿qué son las zonas de huesos? Y lo que busco que todas las zonas pulmonares sean las zonas de huesos. ¿Qué son las zonas de huesos? ¿Qué son las zonas de huesos? Se lleve junto a la una. Se sigue, pero sí va a preguntar. Sí, no, porque no sigue. A las dos. Las zonas de huesos son las zonas, a ver. Pues son las zonas de perfusión del pulmón. Si está acostado el niño, la circulación pulmonar es idéntica en las tres zonas, apical, media y basal. Pero si estamos de pie, la perfusión es mayor en la base, disminuye en la zona media y es menor en la presión apical. Y la ventilación es mayor en la zona apical, si está parado, ¿no? Si está paradito, más ventilación, igual perfusión, igual ventilación, menor perfusión en la base, mayor circulación. Entonces, busco todas hacerlas zonas 2 de hueso, ya te lo hago. Vas a sacar 6, entonces no. Entonces, busco hacer todas las zonas para que estén bien ventiladas y bien perfumadas. ¿Qué complicaciones tiene el paciente o qué diagnósticos diferenciales tiene que hacer? Dificultad respiratoria de cualquier otra etiología, de cualquiera. Por excelencia del pretérmino es el síndrome de dificultad respiratoria tipo 1, pero pueden ser otras causas. Taquipnea transitoria del recién nacido, neumonía, intrauterina, síndrome de aspiración de meconio, sepsis. A veces solo la dificultad respiratoria es un signo de sepsis. Ojo aquí importante empezando hoy nuestra primera clase. Todos los neonatos tienen los signos clínicos inespecíficos, entonces puede ser lo que sea en ellos. Puede estar séptico, ¿sí? Puede tener enterocolitis o puede tener hiperbilirubinemia, lo que sea, puede estar hipoglicémico, etc. Enterocolitis necrosante y desequilibrio hidroelectrolítico. ¿Qué complicaciones tenemos? Muchas por el solo riesgo de ser prematuros, ya lo habíamos visto, ¿verdad? Hemorragia del sistema nervioso central, mientras más pequeñito, sobre todo intraventricular. Hemorragia pulmonar al aplicar surfactante, tiene sus riesgos también, retraso del neurodesarrollo, hipoacusia, retinopatía del prematuro y broncodisplasia pulmonar. Por todas estas causas, les comenté el día de ayer que todo recién nacido pretérmino requiere de intervención temprana, no estimulación la requieren todos los niños, de intervención temprana. Y todos los niños prematuros tienen que tener 6 tamizajes metabólicos. 6 tamizajes, que es el metabólico, el cardiológico, el renal, el ultrasonográfico, el auditivo y el óptico. 6, obligatorios. Creo que el pronóstico es favorable si el tratamiento se da de manera oportuna, independientemente de la edad gestacional, pero siempre tratar de que no haya estos nacimientos prematuros, ¿verdad? Obvio, si hay algunas otras malformaciones, etcétera, o algunas otras entidades, pues el pronóstico se va ensombreciendo, pero si lo hacemos de manera oportuna, le va bien al paciente. No, siempre y cuando no tenga complicaciones agregadas, si será malo, si hay retraso en el tratamiento, complicaciones agregadas y sobre todo si se asocia a cardiopatía. ¿Dudas? Sí. ¿Qué tan bueno es administrar mientras está, digamos, para alargar un poco más el tiempo, sulfato de magnesio? ¿A quién? ¿A la mamá o al niño? A la mamá, para que, digamos, el niño... Bueno, es que en la unidad en la que estoy... ¿En dónde estás? En el General del Norte. Ajá. Les administran sulfato de magnesio y escuché que era para algo neurológico, como para maduración, o que no te... ¿Pero a quién? ¿Al niño? Entonces estás hablando, no a la mamá. ¿O a quién?
Ah, perfecto, sí. El sulfato de magnesio puede estabilizarte el sistema nervioso central como factor neurotrópico, ¿sí? Te ayuda, pero no hay algo así como que digas está súper probado, ¿qué es eso, no? Entonces, sí les puede ayudar. No hay muchos estudios en la literatura que te marquen bien la diferencia entre un niño que le pusiste a la mamá sulfato de magnesio antes del nacimiento, sabiendo que es prematuro, y un niño al que no se le administró a la mamá. Te puede ayudar como factor neurotrópico. Te podría yo decir algunos otros neurotrópicos mejor probados ante los fenómenos de hipoxia, por ejemplo, está la acetilcolina. La acetilcolina les ayuda muchísimo más, pero ese es directa al niño. Doctora, ¿no se referirán más bien a, bueno, ellos mencionan que solo lo vieron a la prevención de la eclampsia, preeclampsia, porque se utiliza como protector neurológico para evitar que una preeclámptica caiga en convulsiones? Puede ser, sí, se lo puedes poner a la mamá preeclámptica, eclámptica, sí, también. Nada más que el riesgo de que le ponga sulfato de magnesio, pero hay quienes le ponen a otro tipo de pacientes también, aunque no sean eclámpticas, preeclámpticas. Nada más que el riesgo de administrar sulfato de magnesio es que el nacimiento tiene que ser con anestesia general, ¿sí? Y el obstetra tiene que ser muy hábil, muy rápido, y el riesgo es la depresión respiratoria del paciente. ¿Dudas? Yo una pregunta. En cuanto a la administración del factor surfactante, usted mencionó que teníamos que hacer, bueno, que se recomienda una administración profiláctica. En el libro del Martínez dice que no hay diferencia entre la administración profiláctica y la administración tardía o temprana. De rescate temprano. Pero que esta solo se hacía en recién nacidos, que lo recomendado era administrar el CPAP, y que lo del factor surfactante no hacía una diferencia significativa en base a los riesgos que tenía. ¿Hacía o no hacía? Que no hacía. Es que depende. Mira, por ejemplo, si tú lo administras de manera inmediata, tienes mucho mayor posibilidad de absorción. Acuérdense que hay de las dos vías más rápidas de absorción de medicamentos es la intravenosa y la intranasal, o la vía aérea, ¿sí? Entonces, tienes una mayor posibilidad de absorción, más rápida. Si te esperas después de manera temprana, la absorción disminuye, quizá más del 30 o 40%. Entonces, por eso es que se recomienda de manera profiláctica, y tienes tus estándares para ver. Si tengo un niño pretérmino, pesa menos de 1,250, tiene menos de 32 semanas, está progresando la dificultad respiratoria, eso lo ves desde el momento que nace el paciente, ¿sí? O sea, por eso no te le despegas. Tienes que estar ahí en la cuna de calor radiante, o tienes que estar en la sala de parto y viendo cómo progresa el niño. Algo que siempre les va a llevar a ustedes de la mano, no es patognomónico, pero sí es muy predictivo de que va a ser síndrome de dificultad tipo 1, es que se queje. Cuando empiece a quejarse, sí lo tienes que administrar. Ahora, de preferencia sí, o sea, administralo y déjalo de CPAP, pero hay niños que no lo toleran. O sea, aquí acuérdense que en medicina hay enfermos, no enfermedades. ¿Tú qué harías? ¿Se lo administrarías o no? Pues sí, ¿no? Experiencia, pero sí, ¿no? Por lo que he leído, creo que no lo administraría por los riesgos que tengo. Ok. ¿Quién más? ¿Dudas? ¿Seguros?